Fire. Bueno, vamos a empezar la clase. Voy a mutear los micrófonos en unos minutos. Ok. Entonces, si todo está perfecto, vamos a iniciar. Hoy básicamente vamos a tratar 3 o 4 tópicos de la división número 7, que de acuerdo al CSI es lo que se conoce como Thermal Atmospheric Protection. O sea, lo que es protección de humedad y protección de lo que tiene que ver con climatología realmente en el área de la construcción, con el clima. Para poder avanzar, yo les voy a dar lo que son los aspectos básicos constructivos y al final de la clase vamos a hacer un cálculo de área de cómo se calcula el roofing y cómo se calcula el siding. No voy a entrar mucho en la parte del formulario de estimación porque es el mismo formato, pero sí le voy a dar lo que son los rendimientos y la composición del equipo de trabajo. Ya en base para calcular lo que es el costo de la brigada, ya ustedes saben hacerlo. O sea que por eso en ese sentido voy a volar un poquito ese tema, pero sí le voy a enseñar cómo calcular las cosas. Entonces, como decía, esta es división número 7 según el CSI. ¿Qué incluye? Incluye lo que es roofing, incluye lo que es el siding, incluye lo que es la insulación. En la primera parte de la diapositiva vamos a tratar lo que es el roofing, lo que es la cubierta de techo. Recuérdense que en la parte del roof framing, el techo, en el roof, lo que se pone son lo que se conoce como el roof deck, que puede ser de plywood. Rafael, no sé si la diapositiva está pegada en un solo sitio, Sí, sí, no. sí, está todo, todavía estoy aquí. Thermal Atmospheric Protection, dice roofing. Sí, todavía Sí, estoy sí. aquí. Ok, entonces vamos a empezar con el roofing. En una vivienda, el roofing está compuesto por diferentes elementos. Y es bueno que al final de le voy a recomendar varios libros de construcción a nivel residencial para que se vayan familiarizando con los términos. Entonces, ¿qué es el roofing? El roofing es la cubierta superior de una residencia, de una edificación. Hay diferentes tipos de materiales para la cobertura de una residencia. Pueden ser shingles, pueden ser tejas, pueden ser mero roof, pueden ser cubiertas metálicas y hay materiales sintéticos, compuestos, que vamos a verlo en la próxima diapositiva. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, varios elementos. Esto es un techo que tiene shingles. ¿Qué compone un techo? Bueno, básicamente la cubierta superior, el material que se va a poner ahí. Un techo tiene lo que son los valles. Déjenme buscar el marcador. Dame un segundito. En esta parte, eso es lo que se conoce como valley. ¿Qué otros elementos tiene un roof que son significativos? Tenemos el ridge cap, que es esta partecita. Algunos creen que algunas comunidades latinas le conocen como el caballete. Otros elementos que tenemos en los techos, tenemos los racks, que son estos elementos en diagonal. Cuando son horizontales se le conoce como fascia. Cuando son en diagonal se conoce como rack. Mírenlo aquí. Tenemos el underlayment, que es esto negro que usted está viendo acá. Esto negro, que el underlayment es una transición entre el roof deck, ya sea plywood, ya sea 1x4, 1x6, ya sea lumber, como sea que se haya diseñado. Es la transición entre los shingles o el material que se ponga de cubierta y el roof deck. Tenemos flashing,
que se pone normalmente donde hay openings, como por ejemplo aquí, que hay una salida de una tubería, se pone un flashing, todo esto para controlar la humedad. La mayoría de todos los problemas que hay en los techos y en las construcciones a nivel residencial en Estados Unidos tienen que ver con la humedad. Se genera bastante humedad debido principalmente a los fenómenos climatológicos, a las diferencias de humedad dentro de las residencias y ese gradiente que existe, ese diferencial entre la humedad externa, la temperatura externa y la humedad interna, la temperatura interna, produce condensación. Entonces, también por estas aperturas que se hacen en el roof deck, hay que protegerla. Otros elementos que podemos decir, la ventilación. Aquí ellos tienen esta ventilación, pero normalmente hay algunas ventilaciones que se ponen arriba en el ridge. Casi en todas las residencias se pone una ventilación en todo en el ridge de la casa. Ok, entonces vamos a seguir. Aquí ya tenemos otra gráfica, un poquito más simple, pero lo importante es que se entiendan lo que son los términos. If, esto es sumamente que lo entiendan. El ridge, esto lo que recuerden siempre el nombre. Valley, esto flashing. Esas son las terminologías que siempre se manejan. El flashing, como decía, se pone para mejorar la transición entre los openings y y el roof deck. Los rackets, y aquí tiene un vent, una ventilación que se le conoce como ridge vent. Eso es lo que normalmente nosotros encontramos en un techo. Si ustedes se fijan, ¿qué es el leaf? La esquina de la edificación, arriba en el techo. Hay diferentes modalidades de hacerlo. Entonces, ¿qué compone el if? Compone lo que es el drip edge. ¿Qué es eso? Eso es en esquina, en esta esquinita del mero, del deck, del roof deck, se le pone una bandita metálica en esquina para proteger las esquinas. Después tenemos lo que son la fecha, que es esta cara. Tenemos lo que es el soffit. En los gable ends, es decir, en esta parte aquí, el soffit no es con ventilación, es un soffit sólido. En esta parte aquí, todo esto se pone un soffit perforado por asunto de ventilación. Entonces después tenemos lo que es el siding, lo que es el fridge board. Son términos que es necesario que se familiaricen con eso. Hay diferentes configuraciones, hay diferentes tipos de detalles. Mi recomendación es que chequen los detalles arquitectónicos, chequen lo que dice el código. En el detalle arquitectónico, como estimador, es bueno que lo revise para ver qué elementos de ahí usted tiene que estimar. Porque, por ejemplo, esta fecha tiene que saber de qué material, si va a ser de madera, si es una fecha de aluminio, etcétera. El soffit, lo mismo. En el mercado hay diferentes variedades de soffit. ¿Cómo se cuantifica eso? Por pie lineal. Todo eso se hace por pie lineal. Lo que es la fecha, lo que es el soffit, lo que es el drip edge, todo se hace por pie lineal. Normalmente la persona que se encarga, la empresa que se encarga de hacer el roof, solo llega hasta el drip edge, hasta acá. Y hay otra empresa, otro subcontratista que te trabaja lo que es el boxing. A esta zona de aquí, lo que es la fecha, el rack, lo que es el soffit, esta parte se le conoce como boxing. ¿Quién puede trabajar el boxing? Lo puede trabajar una empresa exclusivamente que haga eso o lo puede hacer la empresa que haga el siding. Normalmente a mí me gusta que la empresa que haga el siding también haga esta partecita de aquí.
lo haga todo eso completo. Este ya es una parte de lo que es el gable end. Recuérdese que el gable end es esta zona aquí. Este es el gable end, por la forma del techo. Cuando estábamos hablando de la parte del frame, de la frameada del techo, esta zona de aquí recuerden que se le conoce como gable end. Fíjense aquí el drip edge, que es esto. Esa estructura metálica. Puede ser, normalmente es de metal. Así que la conozco, me imagino, puede ser que venga de otro tipo, de otra composición, pero la que yo he visto hasta ahora en el mercado es metálica. Hay algunos molding que son relieves que se instalan para embellecer el techo. Eso se le conoce como molding. Lo mismo, tenemos el soffit, tenemos el freezeboard, que son elementos que conforman lo que es esta partecita aquí del boxing. Materiales para el roofing. Para el roof tenemos shingle, tenemos estructuras metálicas, tenemos membranas. Este tipo de membranas se utiliza más a nivel comercial que a nivel residencial. Hay algunos que normalmente lo que ustedes van a ver en construcción son a nivel residencial son shingles y son estructuras metálicas. Hay algunos techos que no se le pone shingles, no se le pone metal, lo que hace que se instala una membrana y encima de la membrana se le coloca grava. Normalmente esos son techos de pendiente baja. Fíjense aquí que le puse donde se coloca dependiendo de la pendiente. Pendiente cero, hay que poner esa membrana. O sea, si usted tiene una residencia, un techo plano, tiene que irse por la membrana. Eso es una membrana especial, hay diferentes tipos de configuraciones, diferentes tipos de calibres. Bueno que chequen su proveedor o las especificaciones técnicas en los planos. Tenemos aquí slate, tejas, madera. Esta parte de los wood shake, wood shingle, ya casi es muy difícil en una residencia moderna que usted lo vea que se instale como elemento de cubierta del techo. Es muy difícil que usted lo vea en un roof. Muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo lo puede ver? Lo puede ver como siding. En algunos elementos decorativos, algunas paredes exteriores, lo va a encontrar. En áreas pequeñas, esos son ya elementos arquitectónicos. Este tipo de techo, el de la membrana, esta es la más o menos la configuración que lleva la instalación. Hay siempre un elemento de conexión. eh, Recuerden esta parte del lap, que ya esos son aspectos constructivos. Muchas ocasiones se instala, normalmente se hace, que en vez de poner un underlayment, a veces algunos lo que ponen es una insulación. Eso morado es una insulación. Aquí tenemos, por ejemplo, dónde se instalan los flashing o el drip edge. ¿Cómo se instala? Si ustedes se van a esta partecita, el drip edge se instala en todo el perímetro del techo. Todo el perímetro del techo se instala ese drip edge. O sea, esto. Este elemento en todo el perímetro. O sea que cuando ustedes lo estén calculando, ya saben que va en todo el perímetro de la cubierta de techo. Fíjense aquí, está todo instalado en el perímetro.
Vamos a hacer un ejemplo más adelante. Esto que ustedes ven acá, normalmente se le conoce como underlayment. ¿De qué tipo es el underlayment? Normalmente son materiales que se derivan de asfaltos, pueden ser de papel, por ejemplo, ahí vamos a ver unos cuantos tipos de underlayment ahora. Estos son detalles constructivos de cómo se hacen los valles. Se le instala ese flashing y se le instala este underlayment. Entonces, en los techos de chingo, de asfalto, tenemos que considerar el underlayment, el drip edge, los if que van y el valley flashing. Recuérdense siempre esto porque siempre básicamente es lo mismo en todos los estimaciones. ¿Qué pasa? En estas esquinas, en esta proyección, nosotros tenemos lo que es el drip edge, que es esto aquí gris. Después de eso, nosotros instalamos lo que es el underlayment, ese papel que puede ser de 15 libras o puede ser de 30 o puede ser una membrana de material compuesto, sintético, un geotextil de materiales sintéticos, etcétera, que en esta zona hay que colocar lo que es un shield, un escudo de protección se le llama. Shield Ice Protection. Normalmente en los IF de la edificación, en todo el perímetro, se instala esto. No se instala en esta zona, no se instala paralelo al slope, sino que se instala en todo el perímetro del techo. Y es para proteger por asunto de heladas. Normalmente cuando cae nieve en esta zona de los techos, se instala un doble refuerzo para evitar que la helada, como se concentra ahí por asunto de cambio de temperatura, esa agua penetre y se meta por debajo de las tejas, del chingo específicamente. Entonces aquí se instala un doble refuerzo en esta zona. Hay otros que, o sea, aparte del underlayment, se instala esa membrana. Otro elemento que tienen que tomar en consideración a nivel, básicamente todo eso a nivel constructivo, es el starter, que es una franja de material que se coloca también en el perímetro del techo. Eso básicamente. Fíjense aquí, estos 15 libras o heavy fail. Eso se llama tar paper. Puede ser de 15 libras, puede ser de 30 libras o puede ser material compuesto, una membrana, una tela compuesta. ¿Qué otra cosa? Otro elemento que se tienen que considerar es que en las esquinas de las transiciones, por ejemplo, aquí hay una pared y aquí entonces viene el techo, hay que instalar un flashing. Hay dos tipos de flashing, uno continuo o lo que se conoce como el step flashing. Ese step flashing son unos pedacitos que lo vamos a ver que tienen 7 pulgadas de longitud, son así, 5 pulgadas, 5 pulgadas y se extienden. Yo no soy buen dibujar. Se extienden como 7 pulgadas. Y eso se instala normalmente en la intersección de los techos con paredes. Por ejemplo, miren este aquí. Este es uno. Todo eso se instala en la longitud de desarrollo donde se conecta, donde hay una transición. Miren la estructura aquí. Se conoce como step flashing.
Alrededor de las pipas de ventilación se instalan unas botas para evitar la penetración de humedad, penetración de agua. Flashing de las chimeneas. Este flashing de la chimenea se coloca. Esto es un step flashing. Se ensambla este cricket, que es una estructura de madera. Se le pone también encima un flashing. Todo eso para que cuando llueva, vamos a suponer, tenemos agua que va bajando de la pendiente. Cuando llega aquí, no se acumule. Entonces lo que se hace es se le instala ese cricket. Entonces el agua se desvía y se va por los laterales. Y entonces aquí viene el tema del flashing que protege de la humedad. El cedar shingle de madera básicamente es el mismo procedimiento, el mismo procedimiento que el shingle, que el asphalt shingle. Tenemos el underlayment que se instala, tenemos esta protección. Normalmente siempre el leaf se refuerza, todo lo que es el leaf se refuerza doble. 2 pies normalmente se le pone, dependiendo de lo que diga el código. Fíjense algo, el tema del exposure. Ustedes saben que este material viene de diferentes longitudes, pero solo hay una parte que es la que está expuesta. Puede ser de 5 pulgadas, puede ser de 6, todo depende el proveedor. Eso tienen que tomarlo en consideración porque en base a eso es que se calcula el área, no es en base al área total de del chingo, sino a lo que se expone, a lo que se expone. Aquí el roof deck no se está haciendo con plywood, sino que se está haciendo con 1x4, 1x6. Y se dejan estas franjas aquí, estos espacios, por motivo de ventilación. Lo mismo se instala un flashing. Miren el calibre del flashing de acero galvanizado, etcétera. Estas son unas tablitas que yo les recomiendo que la analicen. Yo se la pongo ahí de comentario. Te especifica el tipo de clavo que se debe instalar, la pendiente, el calibre del chingo. En el caso del Cedar Shake, hay diferentes calibres, hay como 3 tipos de calibre. El Blue Label es el más costoso, el Premium. El Red es bueno y el otro no tan bueno, el Black Label. Y estos son ya lo que tiene que ver con gráficas de instalación. Otro material que es el Slate, básicamente tiene los mismos componentes. Básicamente son todos los mismos componentes. Tile, normalmente este tipo de tile puede ser de concreto, puede ser arcilla o puede ser metálico. La estructura moderna que nosotros vemos este tipo de tile normalmente son metálicos. Siempre chequen las especificaciones del proveedor, del fabricante. Lean los manuales para ver qué cosa incluir, qué cosa no incluir. Hay compañías, miren, a nivel de su contratista, usted puede tener un contrato con un subcontratista lump sum, es decir, que él incluya labor y materiales. Eso es lo que no, cuando usted como estimador de, de este tipo de, ya sea residencial, comercial, hay compañías especializadas que trabajan eso. ¿Por qué hay compañías especializadas que trabajan eso? Porque el techo es muy delicado. Las garantías que se dan como decía al principio, la mayoría de los problemas
de humedad, de filtraciones en casas. He visto ese problema en casas de millones de dólares. Tiene que ver con el techo. Casas recientes, nuevas. Empezó a llover, inmediatamente tienen problemas con el techo. Hay diferentes piezas. Estas piezas son más o menos típicas, pero el proveedor. Siempre chequé el proveedor porque cada proveedor tiene una manera manera en específico de ensamblaje y tienen sus piezas en especial. Entonces, lo que tenemos también el mero roof, que son planchas metálicas como la que ven aquí en la figura. ¿Qué tan populares son este tipo de mero roof a nivel residencial? Eh, ¿Qué le digo? Son un 15, un 20% más cara que un techo que se haga con chingo. La durabilidad es más, evidentemente. El tema aquí viene con los anclajes. Yo les recomiendo siempre que chequen el proveedor, el fabricante, y que chequen el código. Cada código a nivel estatal tiene algunas recomendaciones que normalmente se basan en el código general, en el International Residential Code. Fíjense, a nivel de código, porque los otros días me estaban preguntando el tema de los códigos. Cada estado tiene un código. Cada estado tiene su código. Pero hay un código general del cual se derivan esos códigos. Si usted se coge para los proyectos residenciales, el International Residential Code, y busca el código de su estado, usted va a ver que son muy similares. No iguales, pero sí similares. Normalmente los BOAR de cada estado hacen pequeñas modificaciones al International Residential Code. El Building Code, que es otro, ya se trata de edificaciones comerciales, etcétera. También pasa lo mismo. Tenemos el Building Code, que es el completo del país, pero ya cada estado tiene su Building Code con sus debidas modificaciones. Entonces les recomiendo siempre que alguien me está mandando aquí una foto. Sí, Metálico, Florida. Excelente. Normalmente las empresas que trabajan techos metálicos van con unas máquinas. Esas máquinas ellos son las que cortan y le dan forma a los paneles metálicos. O sea que si usted quiere poner un negocio de mero roof, ya saben que tienen que comprarse una maquinaria en especial, que es la que corta esos paneles. ¿Cómo se instalan estos paneles? Aquí yo tengo unos detalles. Siempre recuerden que debajo lleva el underlayment y básicamente es la misma terminología. Lo único que varía es la forma de anclaje con el techo. Estos anclajes. Y la forma como se conecta, siempre lo mismo, el drip edge, etcétera. Lleva el underlayment, en este caso el underlayment es de 30 libras, felt paper. Como dije anteriormente, eso puede ser de otro tipo de materiales. Hay unas secciones que son los J-channel. Los J-channel, ya eso tiene que ver con la parte del siding. No siempre se usan J-channel. Lo vamos a ver que normalmente que en lo que tiene que ver con el vinyl, en la parte del siding sí se utiliza. Dependiendo del fabricante, porque vuelvo y digo, cada fabricante tiene sus piezas especiales. Estos son algunos detalles constructivos. Otro elemento que tenemos en el roofing, son los gutters, que son estas canaletas que se instalan en el eave del techo.
Viene la escorrentía de agua, cae en la canaleta, que es lo que se conoce como el gutter. Las estructuras verticales es lo que se conoce como el downspouts. Aquí, discúlpeme, eh, muy pocas personas hacen una diferenciación entre gutter y downspouts. Usted se va a encontrar clientes que a todo le dicen gutter, a todas las estructuras, todo lo que es la estructura vertical, lo que es la estructura de descarga y la canaleta en la parte superior. Aquí todo el mundo le dice gutter y problemas resueltos. Pero es bueno que usted conozca la terminología. La estructura horizontal se conoce como el gutter. La descarga vertical, el downspout. Es lo que normalmente yo les recomiendo para que se familiarice con con esos términos. Hay diferentes tipos de secciones. Las más populares en esta zona del país son la tipo K, tipo K. He visto muy pocas de estas. La que más se utiliza es esta. No sé en otros estados, pero en mi zona la que más se utiliza es esta. ¿Cómo se cuantifica los gutters por pie lineal? Usted mide cuántos pies lineales de gutters y de downspouts tiene su residencia y eso es lo que usted le va a pasar al contratista. Normalmente, al subcontratista que normalmente va a incluir los materiales y todo eso, porque son máquinas. Hay algunas secciones que son prefabricadas, pero hay máquinas especiales que toman el metal y lo doblan según la forma que tienen en el molde, de lo que quiere el cliente y lo que ellos tienen dentro de su empresa disponible. Son máquinas que doblan el metal y le dan esa forma. Volviendo al tema del techo, ¿cómo se cuantifica el techo? Muchos dirán, bueno, por square feet. En el techo y en el siding existe lo que se llama el square, la escuadra, square. ¿Qué es un square? Un square es igual a los square feet dividido entre 100. Entonces, eso es lo que usted le va a dar a su subcontratista o a la persona que le va a trabajar labor. Te le van a preguntar, ¿cuántas escuadras tiene? ¿Cuánto square tiene el techo? 15, 20, 100. Eso es lo que usted va a pasarle a las personas que lo van a instalar. Y si es una empresa que usted quiere constituir y quiere dedicarse a hacer techos, ya sabe que la terminología es por square. ¿Cuántos square tiene ese techo? 15 square. En pie cuadrado serían 1500. Esa es la terminología de medida, el término que se utiliza para medir techo. ¿Qué área usted va a cuantificar? Mucha gente piensa que es el área en planta. No, lo que se cuantifica en este tipo de proyectos, voy a borrar aquí. Lo que se cuantifica es el área superficial. Es decir, que usted tiene que aprender a calcular el área en pendiente. Cuando estábamos haciendo roofing, hablamos un poco de el roof carpentry, hablamos un poco de eso. Pero supongamos, este techo, esta área, usted tiene que aprenderla a calcular. Hoy vamos a hacer vamos a dedicar media hora a calcular área de techo. Esa área de aquí es la que usted tiene que calcular. Fíjense que esto es una distancia que tiene una pendiente. ¿Qué pasa con muchas personas que trabajan roofing? Por no calcular todas las áreas, su proyección, lo que hacen es que ellos toman el área en planta y la multiplican por 2. No importa el slope, no importa lo que tenga. Recuérdense que cuando usted está calculando áreas así que tienen pendiente, eso varía en función del slope. 4 en 12, en 12, 6 en 12, etcétera. Eso varía en función del slope. Muchos clientes, muchos subcontratistas, muchos personas que trabajan en esta área, ellos lo que cogen es como no saben cómo calcular.
el área, su proyección en pendiente. El área en pendiente, lo que hacen es que cogen el área en planta y la multiplican por 2. Eso, eh, ¿cómo qué le puedo yo decir a ustedes sobre eso? Eso es un poco de ignorancia. Una, eso también te puede sacar del juego a nivel competitivo, porque tú estás dando, si el área en planta es 1000 pies cuadrados y tú la multiplicas por 2, estamos hablando de 2000 pies cuadrados. Y en ese caso, cuando usted la calcula realmente lo que es, sea 1400 pies, usted tiene 600 pies cuadrados adicionales, 6 escuadras adicionales. Cuando usted dice 6 escuadras adicionales, por el precio de mercado que andan de 350 a 750 la escuadra, ya estamos hablando ahí de 3000 y pico de dólares adicionales. 3000 y pico de dólares adicionales. Vamos a ver un quote de roofing en unos momentos. Déjenme enseñarlo antes de pasar al otro tema. A ver si hay algo que tenga que comentar acá. Ok, les voy a enseñar ahora dos quotes para que ustedes vean. Denme un segundito. Voy a abrir los archivos. Ok, para que ustedes contemplen las diferencias. Por ejemplo, fíjense en esta. Esto es una empresa que trabaja roofing. Trabaja roofing en el área de Carolina del Norte. Este proyecto, ellos tienen, que es el roofing de esa vivienda, el precio de $9,887. Y aquí ellos te están instalando, te están especificando lo que te van a instalar. Fíjense que el fabricante es Certainty Teeth Roof Runner. O sea, le voy a mostrar ahora en un catálogo de ellos para que vean. Dice que el felt, o sea, el underlayment que van a instalar es sintético. Tienen el otro elemento que es el áreas críticas como penetraciones, etcétera, las que lo vimos en las diapositivas. Ellos van a utilizar, dice, Winter War. Las shingles son Landmark Shingle. Aquí tienen Shadow Reach, que es el elemento que se instala en la parte de arriba, que lo vimos, lo que es el Reach. Lo que pasa es que aquí esta misma empresa también vende la ventilación. El Starter, que es una protección adicional que se pone en todo el perímetro del leaf. Fíjense que aquí ellos lo están instalando en los rake y en el leaf. ¿Qué otra cosa? El Drip Edge, las botas. Y también tienen aquí algunas estructuras de ventilación que ellos van a instalar. Normalmente las personas que hacen el HVAC son las que proveen esos elementos y el que hace el roof lo instala. Y están dando una garantía de 40 años. Hace 9000 y pico de dólares, casi $10,000. El roof, los gutters que van a instalar, aquí dicen que ellos tienen 97 pie lineales del tipo K, gutters, y 90 pie lineales del 3x4 downspouts. Y hace 2297. Eso es un quote de una persona de una empresa que se dedica a hacer roofing. Vamos a enseñarle otra acá. Eh, esta no es, dame un segundo. Voy a abrir los micrófonos unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta en lo que voy buscando este archivo. Si quieren pueden abrir los micrófonos y así si tienen alguna pregunta la hacen ahora.
el mismo trabajo, en este caso, la estructura de la presentación es diferente, pero aquí él está incluyendo solo labor. Esta persona todo lo está incluyendo labor. Aquí le está poniendo, dice que son 32 escuadras a $60. Y que él va a instalar el Reach Cap, los Star, el Drip Edge, los Flashing, etcétera. Y son $1,920. Solo labor. Ese es el mismo proyecto. Cuando yo le pregunté que si él lo hacía, no tengo el C-code ahora mismo, que si él lo hacía completo, el trabajo entero, con los materiales, un lump sum, y yo le dije que utilizara el mismo proveedor del quote anterior, lo que a él le salía, creo que eran como en 6,850 $. La diferencia con el otro era aproximadamente de 3,000 y pico de dólares. Usted puede encontrarse en el mercado diferentes. Los precios aquí a veces pueden ser muy locos. La diferencia de una empresa y otra puede ser de 30 a 40%. Mi recomendación es que cuando estén solicitando quotes, vayan y le pregunten por lo menos a 3 subcontratistas que se dedican a eso. Y si usted es un subcontratista que se dedica a roofing, trate de manejar bien sus números para que tenga números competitivos. Repito, como dijimos en la primera semana, los precios pueden lo que influye muchas veces un quote del otro es el overhead de la empresa. El overhead de mi empresa no es el mismo overhead que otra empresa que haga exactamente lo mismo. Aquí en mi área hay varias empresas que se dedican a remodelación. Hay una empresa que es de las más populares que facturan como 15 millones de dólares anuales en adiciones y remodelaciones. Son GC. De 10 a 15 millones de dólares al año aproximadamente, pero tienen un personal de como 35 personas. Tienen un equipo de diseñadores, tienen un equipo de estimadores, 15 millones de dólares lo que normalmente hacen. La otra empresa que está en el mercado y que es la competencia, hace aproximadamente lo mismo, pero su overhead es mucho menos. No tiene los 35 empleados que tiene una, lo que tiene como 17, 18. Entonces, eso influye mucho. Tu overhead de tu oficina, tus gastos administrativos influyen mucho en tu proyecto. ¿Porque una oficina tiene más overhead que otra? Puede ser porque la automatización de los procesos, puede ser una. Puede ser que tenga un montón de personas que son ineficientes, tenga muchos salarios altos, esa es otra. Varía, puede ser que el dueño de la empresa tenga dentro de su empresa a su esposa, a los hijos, a la abuela, a la bisabuela, tataranieto, a bisnieto y hasta la quinta generación, esa es otra. Y ese overhead influye mucho, esa carga de salario influye mucho. Por eso yo le exhorto que si ustedes trabajan en el área de GC, de ser GC, no se conformen con un quote, busquen por lo menos 3. ¿No tienen preguntas de esta parte de los elementos constructivos del roofing? Rafael, mi pregunta, disculpa mi ignorancia, pero básicamente es con el detalle ese que hiciste del techo, del perímetro, lo- los- las terminologías de los flashing, de los rays, Ajá. ¿qué similitud tienen con nuestra área constructiva en latino, pues? O sea, Por ejemplo, el flashing es como un ángulo, ¿no? si es un angular, por ejemplo, en este techo, Ajá, aquí es hacia adentro. ajá. Fíjate que esa unión es hacia adentro.
Entonces, en esa parte lo que se instala es una estructura metálica que se le conoce como flash. Un ángulo metálico. Sí, déjame buscarle una foto más clara. Flashing. Es. Ajá, ok. Ujú. Porque aquí se le conoce, por ejemplo, en esas áreas se le conoce como valley flashing. Porque está adosado a una pared. En este está usado una pared, vamos a buscar uno. Eh, roof, ponerle valley. En este caso. Aquí tenemos, se encuentran dos techos. En la intersección de los techos se instala ese flashing. Ese Ok. perfil. Y los siding, El siren vamos a hablarlo ahora. Fíjense, por ejemplo, en el cricket que se hace, esta es la chimenea. Se instala esta estructura para lo que le decíamos, pero en este caso es un techo metálico. A ver si tenemos otra. Un segundito. Eh, un segundo. Todos esos son. Déjame ver. Ese, porque no me sale. Ponerlo otra vez aquí. Vale. En este caso, por ejemplo, míralo aquí, lo tiene visto, pero ya casi eso, no es que no se use, pero normalmente se tapa con chingos. Se le pone. Este, por ejemplo, el reach, sí, la cumbrera. ajá, la cumbrera, pero este no es un vent, no tiene ventilación. ¿Qué es lo que qué se hace en los techos aquí? Déjame ver si está aquí esta foto. Buscarle una imagen. Eso es un reach, pero no sé si es ventilado. No siempre se instala un reach vent encima en la cumbrera. Depende de cómo se diseña la ventilación en la casa. Miren, esto es un vent. Aquí, fíjense que en el rough carpentry se deja un espacio arriba en la cumbrera. Entonces, el rufero instala esa ventilación, esos perfiles. Y encima de eso se ponen los chingos. Entonces, esos son respiraderos. Esos son respiraderos. La ventilación aquí en Estados Unidos es importantísima. Eso es un cap, un rich cap, no es ventilado. Ese no es ventilado. Otro. Ese tampoco es ventilado. Voy a mostrar una foto aquí de dónde se pondría ventilado y dónde no. Fíjense aquí en esta de aquí. En la pendiente principal, en el techo principal se pone ventilado. Pero ya en este techo secundario no se pone ventilado. Se pone lo que se conoce como un rich cap. Rich cap. Fíjense aquí. Voy a mostrarle ahora un catálogo de una empresa que trabaja, que vende, que vende este tipo de productos, que era la que vimos en el juego anterior, que es la Certainty. Esta empresa, fíjense, este de aquí arriba, ese ventilado, este de aquí abajo no es ventilado, tampoco este de aquí es ventilado. ¿Cómo yo sé y cómo yo sé cuándo no es ventilado y cuándo es ventilado? O sea,
Se supone que si usted se dedica a hacer diseños arquitectónicos, el código te dice que la ventilación en tu casa, tú tienes que dividir el área del ceiling entre 300 pies cuadrados. Pero esto depende del código. Y esos 300 pies cuadrados, tú tienes que distribuirlo en dos, en el vent soffit y en el ridge vent. Acuérdense que esta partecita, esto es un solid soffit, pero en los if se pone ventilado. Entonces, el aire entra por los if y sale por el ridge vent. Y eso mantiene la ventilación y mejora la humedad dentro de la casa. Si no hay ese flujo, la humedad se acumula y comienza y daña toda la madera, el roof deck, todo se daña. Eso es, inclusive provoca moho, enfermedades que son aquí bien fuertes. Entonces, esta empresa tiene lo que son los hip y los reach accessories y algunos tipos de chingos. Fíjense que está aquí hablando del exposure. Hay diferentes tipos. El starter, que es lo que se coloca en todo el perímetro del techo, en la primera franja. Esto es un starter. Hay diferentes tipos. Y para la ventilación, este es el ridge vent. Esto que va acá. Estos son otros tipos de ventilación. Entonces, por ejemplo, este fabricante te dice cómo tú tienes que instalar el sistema que él te vende. Y te dice aquí, por ejemplo, número uno, que es esta franja negra que ustedes ven acá, eso es parte del underlayment. Eso es una membrana de waterproofing. Recuérdense que decíamos que cuando aquí se forman heladas, en esa zona de los techos se acumula mucha nieve y la presión de agua se mete por debajo del chingo y corroe toda la madera, todo el roof deck. Entonces por eso se pone este. Después tenemos otro resistente al agua. Hay una diferencia entre waterproofing y otra diferencia entre water resistant. Waterproofing es el que te resiste la presión de agua. Pero water resistant no necesariamente, solamente una protección secundaria. Después tenemos el starter. Fíjense que es el número 3. Después tenemos aquí los chingos. Número 5 es el reach y el hip cap. Y número 6 es la ventilación. Aquí en esta zona, en el valley, ellos no están exponiendo un flashing metálico. Ellos están poniendo el waterproofing membrane on the layman de refuerzo. No están poniendo flashing. Por eso les digo que siempre tengan pendiente y a la hora de estimar qué es lo que ustedes van a instalar. ¿Qué es? Porque hay elementos que son comunes y hay elementos que no son comunes. Preguntas. Otra pregunta, Rafael. Este tipo de fabricantes, si yo estoy montando una estimación, o sea, es fácil comunicarse con ellos, ellos te cobran por cualquier información de precios que tengan o se comunica uno a través de correo, o sea, ¿cómo Tú es la entras, comunicación con esos fabricantes? tú entras a la página de ellos. HNT, y ellos tienen un soporte técnico. Por aquí. Ellos tienen ese soporte técnico. Ahí te dicen las documentaciones, cómo se instala, los productos. Si tú quieres hablar con algún representante de ellos, aquí ya tú dejas todas las informaciones. Ellos responden. No responden de una vez. Lo que yo te recomiendo es, por ejemplo, otra cosa interesante, la mayoría de todas estas páginas tienen aplicaciones que te ayudan a visualizar el techo de tu casa. O sea, tú puedes seleccionar el producto que tú quieres instalar y tú puedes visualizarlo, cómo va a quedar tu casa.
Estos son empresas especializadas en eso, de la fabricación de esos productos. Yo les recomiendo que chequen, vayan siempre a YouTube, que YouTube en esta generación es el mejor aliado a nivel constructivo que usted puede tener cuando usted no conoce algo. Por ejemplo, ¿qué yo hubiese hecho? Voy a ponerle, por ejemplo, voy a poner aquí. Aquí usted puede encontrar muchísimos videos que le van a ayudar bastante en los procesos constructivos. Se van a encontrar eh, bastante ayuda. Los métodos de la instalación. Para los que quieren incursionar un poquito, underlayment, por el tema del underlayment, yo le voy a mandar unos cuantos videos para que lo vean. Déjame copiarle este para, para que lo tengan pendiente, que lo puedan ver. Lo va a ayudar bastante en los procesos constructivos. Aquí esos son trabajos especializados. No todo el mundo trabaja eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema del roofing, lo que es la aseguranza es una de las más altas que hay en la construcción. 15 o 20% de workers' comp, con lo que vimos en la primera semana de clase, porque es trabajo que se hace en alturas y hay que considerar eso. Cualquier caída, el safety protection, etcétera. Hay diferentes métodos de instalación. Yo les recomiendo que chequen. Otra cosa, otro mejor aliado que nosotros tenemos es las páginas de Home Depot y de Lowe's. Son los aliados por excelencia. Por ejemplo, yo quiero saber de roofing. Yo entro a Home Depot y aquí yo voy a ver los materiales que hay disponibles para roofing, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, estos chingos. Los chingos, los paquetes se venden por bundle. Esta palabrita que está aquí arriba, bundle. Cada bundle de eso te suple 33.33 square feet. Pero eso depende, que si es de 2 tap, que si es de 3 tap. O sea, el mundo de los materiales aquí es extenso, extenso. Yo lo voy a guiar para que sepan qué elementos tiene que considerar en estimación y qué rendimientos se pueden asumir para los costos. Pero siempre recuerden, esto es para que les sirva de guía. Porque yo no puedo, por ejemplo, decirle, vamos a terminar a estimar todos los tipos de techo, no acabaríamos, sería un módulo completo de techo. Hay un libro de roofing que yo le voy a recomendar, es un libro viejo, lamentablemente no lo tengo en PDF, se llama Roofing Construction and Estimating. Tiene como 300 tipos de páginas. Este libro. Está carito ahora, no sé, lo subieron de precio. Esta es la versión revisada. Tiene como 300 páginas. Ahí usted va a encontrar cómo aprender a estimar. Si usted se va a dedicar a eso, si usted va a ser una empresa que se dedique a roofing, ahí usted va a encontrar un amigo muy valioso en, se los voy a poner ahora aquí, en su carrera de estimación. Ahora, si usted no se va a dedicar a eso, ya es otra cosa. Si usted no se va a dedicar a eso, ya usted lo único que tiene que saber es que cuántas escuadras tiene el techo, cuántos pies lineales de Rich tiene, cuántos pies lineales de Hip y Valley tiene. Eso es lo único que usted necesita saber para mandárselo al subcontratista. Yo lo tengo, este libro.
A ver si lo puedo. Hay que Tengo la. conseguirlo en PDF. Y yo les recomiendo que lo consigan en PDF. Déjenme ver cómo puedo. Dame un segundito. Me veo aquí. No se ve. Sí, 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 se ve. Ese libro tiene. Aquí ustedes van a encontrar todos los tipos de roof. Todo lo van a encontrar aquí. Es bastante grueso. Pero eso es un arte, realmente. Ahora, si lo que vas a trabajar es a nivel residencial, con techo de sencillo, de chingo, que es el estándar, con lo que yo te voy a explicar aquí hoy, ya es suficiente para el área de estimación. Preguntas. Si no tienen preguntas, por ahora vamos a hacer un receso de 10 minutos y entonces continuamos. Si les parece, si no podemos seguir. Está bien, por mí está bien. Ok, Está bien, excelente. Perfecto. de acuerdo.